Segunda parte. 1. Recuerdo que la vida en aquel cuarto parecía transcurrir bajo el mar. El tiempo pasaba indiferente sobre nosotros. Las horas y los días no tenían sentido. Al principio, nuestra vida en común encerraba una dicha y una sorpresa recién nacida cada día. Debajo de la dicha, claro, había angustia y terror debajo de la sorpresa. Pero no se presentaron al comienzo, hasta que nuestro gran comienzo se convirtió en aloe sobre la lengua. Entonces, la angustia y el miedo fueron la superficie sobre la que nos deslizábamos y resbalábamos, perdiendo el equilibrio, la dignidad y el orgullo. La cara de Giovanni, que yo había recordado tantas mañanas, tardes y noches, se endurecía ante mis ojos. Empezó a ceder en sitios secretos. Se resquebrajaba. La luz de los ojos fue un resplandor. La amplia y hermosa frente empezó a sugerir la calavera. Los labios sensuales se contrajeron hacia adentro, cargados del dolor de su corazón. Se convirtió en la cara de un desconocido. O tal vez yo me sentía tan culpable al mirarlo que deseaba que fuese la cara de un desconocido. El recordar no me había preparado para la metamorfosis que traían ahora los recuerdos. Nuestro día se iniciaba antes del alba, cuando yo llegaba al bar de Guillaume, a tiempo de tomar una copa antes de que cerraran. A veces, cuando Guillaume cerraba el bar para el público, unos pocos amigos, Giovanni y yo, nos quedábamos a desayunar y a oír música. A veces Jacques nos acompañaba. Desde la época en que conocimos a Giovanni, Jacques parecía salir con más frecuencia. Si desayunábamos en lo de Guillaume, generalmente nos íbamos a las 7 de la mañana. Cuando Jacques estaba allí, se ofrecía para llevarnos a casa en el auto que de manera brusca e inexplicable había comprado. Pero casi siempre preferíamos volver a pie, por el largo camino que bordea el río. La primavera llegaba a París. Al pasearme esta noche por esta casa, veo de nuevo el río, las piedras de los muelles, los puentes. Las barcazas pasan bajo los puentes y a veces en esas barcazas se ven mujeres u hombres que cuelgan ropa. A veces veíamos un hombre joven en una canoa remando enérgicamente, con un aire abandonado, algo tonto. Había yates amarrados a las riberas y de tanto en tanto viviendas flotantes y barcas. Pasábamos con tanta frecuencia frente a la garita de bomberos que el bombero de la garita llegó a conocernos. Después llegó otra vez el invierno y Giovanni se escondió en una de esas barcas y fue el bombero quien, al verlo deslizarse una noche con un pan bajo el brazo, avisó a la policía. Los árboles se ponían verdes esas mañanas, el río descendía, el humo marrón del invierno se alejaba y llegaban los pescadores. Giovanni tenía razón respecto de los pescadores. Parecía que nunca pescaban nada, pero aquello les daba algo que hacer. A lo largo de los muelles, los kioscos de libros se volvieron casi festivos mientras esperaban la temporada que iba a permitir a los transeúntes hojear los trajinados libros y al turista apasionado llevarse a Estados Unidos o a Dinamarca más láminas de colores de las que podía comprar y con las que no iba a saber qué hacer al volver a su país. También aparecieron las muchachas en bicicleta, junto con muchachos equipados del mismo modo. A veces los veíamos echados en la ribera, cuando la luz se desvanecía y habían dejado a un lado las bicicletas hasta la mañana. Esto sucedió después de que Giovanni perdió el empleo, cuando salíamos a caminar por la noche. Eran noches amargas. Giovanni sabía que yo iba a dejarlo, pero no se atrevía a reprochármelo por miedo a tener razón. Ella estaba a punto de volver de España, y mi padre
había consentido en mandarme dinero. Dinero que yo no iba a usar en ayudar a Giovanni, que tanto me había ayudado a mí. Iba a usarlo para huir de su habitación. Cada mañana el cielo y el sol parecían un poco más altos, y el río se extendía ante nosotros con un halo más grande de promesas. Cada día los vendedores de libros parecían haberse quitado otra prenda de vestir, de modo que la forma de sus cuerpos parecía sufrir una notable y continua metamorfosis. Uno se preguntaba cuál sería la forma final. Se podía ver por las ventanas abiertas sobre los muelles y las calles laterales que los hoteliers habían llamado a los pintores para retocar los cuartos. Las mujeres de las lecherías se habían quitado las chaquetas azules y enrollado las mangas de los vestidos, y se veían ahora sus brazos poderosos. El pan parecía más caliente y más fresco en las panaderías. Los niños de la escuela primaria se habían despojado de sus capas y ya no tenían las rodillas enrojecidas por el frío. Parecía que se charlaba más, en aquel idioma curiosamente mesurado y vehemente, que a veces me recuerda la rigidez, a veces los instrumentos de cuerda, pero donde siempre se percibe un tono y un deje de pasión. No desayunábamos con frecuencia en lo de Guillaume, porque Guillaume no simpatizaba conmigo. Generalmente yo esperaba en los alrededores, lo más discretamente posible, hasta que Giovanni terminaba de limpiar el bar y se cambiaba de ropa. Entonces nos despedíamos y nos íbamos. Los parroquianos habían desarrollado una curiosa actitud hacia nosotros, una especie de desagradable materialismo, envidia y antipatía disimuladas. De algún modo no podían hablarnos como hablaban entre sí, y se resentían al verse forzados a hablarnos de otra manera. Y los enfurecía que el muerto centro de sus vidas fuera, en este sentido, algo sin importancia. Les hacía sentir de nuevo su pobreza, en medio de los narcóticos y de la charla, de los sueños de conquista y del mutuo desprecio. Desayunando o caminando, al volver a casa estábamos demasiado cansados para dormir de inmediato. Hacíamos café y a veces también bebíamos coñac. Nos sentábamos en la cama, hablábamos y fumábamos. Parecía que teníamos mucho que decir, al menos Giovanni, porque incluso en los momentos más ingenuos, incluso cuando trataba de entregarme a él como él se entregaba a mí, yo me reservaba algo. Por ejemplo, nunca le hablé seriamente de ella hasta después de vivir con él un mes. Entonces, no tuve más remedio que hablarle porque las cartas de ella daban la impresión de que pronto volvería a París. ¿Y qué está haciendo sola en España?, preguntó Giovanni. Le gusta viajar, dije. Oh, dijo Giovanni, a nadie le gusta viajar, y mucho menos a las mujeres. Debe haber otro motivo. Levantó las cejas sugestivamente. Tal vez tenga un amante español y tiene miedo de decírtelo. Lo más seguro es que esté con algún torero. Tal vez, pensé. No tendría miedo de decírmelo, dije. Giovanni rió. No entiendo a los norteamericanos, dijo. No me parece que haya nada difícil de entender. Ella y yo no estamos casados. Pero ella es tu querida, ¿no es así?, preguntó Giovanni. Sí. ¿Sigue siéndolo? Lo miré fijo. Naturalmente, contesté. Pues entonces, dijo Giovanni, no entiendo lo que ella está haciendo en España mientras tú estás en París. Otra idea le pasó por la cabeza. ¿Qué edad tiene? 2 años menos que yo. Lo miré. ¿Y eso qué tiene que ver, Giovanni? ¿Es casada? Con otro, naturalmente, dijo Giovanni. Reí. Él también rió. Claro que no, respondí. Bueno, creí que era una mujer más vieja, dijo Giovanni, que tenía un marido en alguna parte y que de vez en cuando tenía que ir a verlo para después seguir la aventura contigo. Sería un buen acuerdo.
Esas mujeres son a veces muy interesantes y generalmente tienen algún dinero. Si una mujer de este tipo estuviera en España, te traería algún regalo maravilloso. Pero una muchacha joven recorriendo sola un país extraño no me agrada mucho, la verdad. Deberías buscarte otra querida, David. Todo parecía muy gracioso y no pude menos de reír. ¿Y tú? ¿Tienes una querida?, le pregunté. Ahora no, dijo, pero quizá la tenga algún día. Frunció el ceño, luego sonrió un poco. Por el momento no me interesan mucho las mujeres. No sé por qué. Antes sí. Tal vez volverán a interesarme. Se encogió de hombros. Quizás sea que las mujeres me traerían más complicaciones de las que puedo permitirme por el momento. Et puis, se interrumpió. Tenía ganas de decirle que había adoptado una singular manera de librarse de las complicaciones, pero solo dije cautelosamente tras un momento: parece que no tienes una gran opinión de las mujeres. ¡Oh! Las mujeres. Gracias a Dios no hay motivo para tener opinión sobre las mujeres. Son como el agua. Son tentadoras como el agua. Y se puede decir que son traicioneras. Y a veces parecen insondables, ¿sabes? Y pueden ser muy superficiales. Y muy puercas. Se detuvo. Quizá las mujeres no me gustan mucho, pero esa es la verdad. Eso no ha impedido que haya hecho el amor con muchas y que haya estado enamorado de una o dos, puede que tres, pero casi todo el tiempo solo hacía el amor con su cuerpo. Eso nos deja muy solos, dije, y nada más decirlo, comprendí que no había querido decir eso. Y él no esperaba oírlo. Me miró, se acercó y me acarició la mejilla. Sí, dijo, y por eso no soy méchant cuando hablo de las mujeres. Las respeto, mucho, por su vida interior, pero no es como la vida de un hombre. No me parece que a las mujeres les pueda gustar eso, dije. Bueno, dijo Giovanni, esas absurdas mujeres de hoy, llenas de ideas y de tonterías, y que se creen igual a los hombres, dan ganas de reír. Habría que pegarles hasta dejarles medio muertas para que sepan quién manda en el mundo. Reí. ¿A las mujeres que has conocido les gustaba que les pegaran?, pregunté. Sonrió. No sé si les gustaba, pero nunca se han alejado por una paliza. Ambos reímos. De todos modos, no se parecían en nada a esa idiota tuya que vaga por España y manda postales a París. ¿Qué cree estar haciendo? ¿Te quiere o no te quiere? Se fue a España, contesté, precisamente para averiguarlo. Giovanni abrió mucho los ojos. Estaba indignado. ¿A España? ¿Y por qué no a China? ¿Qué está haciendo? ¿Se acuesta con todos los españoles y los compara contigo? Yo estaba ya un poco enojado. No entiendes, Giovanni, dije. Es una mujer muy inteligente, muy compleja. Quiso estar lejos y pensar. ¿Y qué tiene que pensar?, dijo Giovanni. Me parece una tonta. ¿No sabe decidir en qué cama se va a acostar? ¿Quiere comer el pastel ella sola? Si ella estuviera ahora en París, dije bruscamente, yo no estaría en esta habitación contigo. Probablemente no, concedió Giovanni. Probablemente no vivirías aquí, pero seguramente nos veríamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no?, dije. Pues porque podría descubrirlo. ¿Descubrirlo?, dijo Giovanni. ¿Descubrir qué? Ay, Giovanni, basta, dije. Ya sabes lo que tiene que descubrir. Me miró gravemente. Me parece una persona más y más imposible esa muchacha tuya. ¿Qué hace? ¿Te sigue a todas partes? ¿O tal vez va a alquilar detectives para que te sigan? ¿Acaso es asunto de ella lo que tú hagas? Giovanni, ¿es que no puedes ser una persona seria? Claro que puedo serlo, replicó. Y lo soy, pero es que tú eres incomprensible, gruñó. Sirvió más café
y recogió nuestros coñacs del suelo. Chez toi, todo parece muy febril y complicado, como esas historias inglesas de asesinatos. Para averiguar, dices, como si estuviéramos complicados en un crimen. No hemos cometido ningún delito, sirvió Cognac. Sucede que ella sufriría mucho si lo descubriera, eso es todo. La gente tiene palabras muy feas para esta situación, me interrumpí. Su expresión estaba sugiriendo que mi argumento era completamente frágil. Añadí a la defensiva. Además, esto es un delito. En mi país, y después de todo, yo no he nacido aquí, sino allí. Si las malas palabras te asustan, dijo Giovanni, realmente no entiendo cómo has podido vivir tanto tiempo. La gente está llena de palabras feas, solo que no las usan. La mayoría de la gente, quiero decir, cuando están describiendo algo sucio, hizo una pausa y nos miramos. Pese a lo que decía, parecía asustado. Si tus compatriotas creen que la intimidad es un crimen, tanto peor para tu país. En cuanto a esa mujer con la que andas, ¿siempre estás a su lado cuando está aquí? ¿Todo el día? ¿Todos los días? A veces saldrás a tomar solo una copa, ¿verdad? Tal vez a veces saldrás a pasear sin ella, para pensar, como tú dices. Los norteamericanos pensáis mucho, me parece. Y quizá cuando pensáis, y cuando tú pienses y tomes esa copa, mirarás a alguna muchacha que pase, ¿verdad? O tal vez mires al cielo y sientas bullir tu sangre. ¿O es que todo se termina al estar con ella? ¿Ya no tomarás copas? ¿Ya no mirarás al cielo? ¿Ya no mirarás otras mujeres? ¿Eh? David, contesta. Ya te he dicho que no estamos casados, pero parece que esta mañana no quieres entender nada, Giovanni. Bueno, supongo que cuando ella esté aquí verás a algunas personas sin que ella te acompañe, ¿no? Naturalmente. ¿Y tienes que contarle todo lo que haces cuando no estás con ella? Suspiré. En algún punto había perdido el control de la conversación y simplemente quería terminarla. Bebí de golpe el coñac que me quemó la garganta. ¡Claro que no! Bueno, dijo Giovanni, eres un muchacho encantador, buen mozo, civilizado, y a menos que seas impotente, no sé de qué puede quejarse ella, o qué te puede preocupar. Arreglar, mon cher, la vie pratique, es muy simple, pero hay que hacerlo. A veces las cosas andan mal. Estoy de acuerdo, David, y entonces hay que arreglarlas de otra manera. Pero no son ni mucho menos el melodrama inglés en el que tú las conviertes. Vamos, la vida sería insoportable de esa forma. Sirvió más coñac y sonrió como si hubiera solucionado de golpe todos los problemas. Y había algo tan espontáneo en esa sonrisa que yo debí sonreír a mi vez. A Giovanni le gustaba pensar que él era terco y que yo no lo era, y que él me estaba enseñando los duros hechos de la vida. Para él era muy importante sentir esto, porque sabía, sin quererlo, en el fondo de su corazón, que yo, en el fondo del mío, desesperadamente, oponía resistencia con todas mis fuerzas. Finalmente, quedamos quietos, en silencio, y dormimos. Nos despertamos a las 3 o 4 de la tarde, cuando el apagado sol llegaba a los rincones del abarrotado cuarto. Nos levantamos, nos lavamos y nos afeitamos, chocando el uno contra el otro, bromeando y enfurecidos, con el confuso deseo de escapar de la habitación. Después danzamos por las calles, por París, comimos rápidamente en alguna parte y me separé de Giovanni a la entrada del bar de Guillaume. Cuando me quedaba solo, aliviado quizás, iba a algún cine, o caminaba, o volvía a casa y leía, o me sentaba en un parque y leía, o en alguna terraza de café, o conversaba con la gente, o escribía cartas. Escribía a ella y no le contaba nada, o escribía a mi padre para pedirle dinero. Pero hiciera lo que hiciera, mi otro yo se sentaba sobre mi estómago, paralizado de terror ante el interrogante de mi vida. Giovanni
Había despertado una picación. Hacía que algo me royera. Lo comprendí una tarde cuando la acompañaba al trabajo por el boulevard de Montparnasse. Habíamos comprado 1 kilo de cerezas y las comíamos mientras caminábamos. Ambos éramos intolerablemente infantiles y estábamos muy animados aquella tarde. Y el espectáculo que presentaban 2 hombres jugando en la acera y tirándose los huesos de las cerezas como si fueran bolitas de miga a la cara, seguro que era chocante. Comprendí que aquella infantilidad era fantástica a mi edad, que lo era aún más la felicidad que la hacía surgir, porque en aquel momento yo amaba de verdad a Giovanni, que nunca me había parecido más hermoso. Y al mirar su cara, supe que significaba mucho para mí el poder dar brillo a esa cara. Supe que era capaz de dar mucho para no perder ese poder. Y sentí que mi ser fluía hacia él como un río cuando se quiebre el hielo. Sin embargo, en ese instante, pasó a nuestro lado por la calzada otro muchacho, un desconocido, y yo le otorgué de inmediato la belleza de Giovanni, y también sentí por él lo mismo que sentía por Giovanni. Giovanni vio esto, y vio mi cara, y entonces se rió más todavía. Me ruboricé. Él siguió riendo, y entonces el boulevard, la luz, el sonido de su risa se convirtieron en una escena de pesadilla. Miré los árboles, la luz entre las hojas. Sentí dolor, vergüenza, pánico y una gran amargura. Al mismo tiempo, formando parte del torbellino y a la vez fuera de él, sentí los músculos del cuello contraídos por el esfuerzo para no volver la cabeza y ver cómo se alejaba aquel muchacho por la brillante avenida. La bestia que Giovanni había despertado en mí ya no volvería a dormirse nunca, pero algún día yo no estaría con Giovanni. Y entonces, como todos los otros, ¿me volvería acaso para seguir a cualquier muchacho, Dios sabe por qué oscuras avenidas, por qué oscuros lugares? Con esta atroz amenaza, brotó en mí un odio hacia Giovanni que era tan poderoso como mi amor y que se alimentaba en las mismas raíces.